¿Somos libres o no somos libres? Muchas veces solemos pensar que la libertad es déjame hacer lo que yo quiera. Hoy entendí y hoy aterricé y hoy comprendí más que nunca que la libertad es el autodominio. Una persona que fuma o no fuma, ¿es libre o no es libre? Pensamos en el momento y ese es el problema. No pensamos a largo plazo. ¿Y qué ocurre? Que en el momento podemos experimentar una libertad errónea. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Una persona que fuma en el momento está siendo libre. Está tomando una decisión, a veces, muchas veces las tomamos inconscientemente, pero tomamos decisiones. Toma la decisión de comenzar a fumar, de probar el cigarro, y él piensa, o ella, que está siendo libre. ¿Qué sucede después de 30 años? ¿Sí? Los pulmones definitivamente están afectados. Y eso no es que lo diga yo o no, la ciencia lo dice, ¿cierto? Entonces, el pulmón está afectado y entonces esa persona se enferma. ¿En qué acabó esa libertad errónea? En una esclavitud. Que para ser sinceros, una adicción como esa, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque puede haber adicciones de muchísimas, ¿sí? Y muchísimas emocionales, físicas, etc. Pero por poner ese ejemplo, ¿sí? Llega un punto, lo peor es que la persona se priva de su libertad porque una enfermedad te priva de la libertad. Y lo peor es que privas a otros porque las personas que te quieren normalmente pues te cuidan, ¿no? Y te van a cuidar. ¿Y qué sucede? Que también al tú estar enfermo estás afectando la libertad de otros, estás coartando la libertad de otros. Entonces fíjense cómo cuando entendemos este término de libertad bajo un concepto de compromiso, de conciencia, de responsabilidad, de autodominio, es cuando verdaderamente estamos siendo libres. Otro ejemplo, bueno, las emociones. ¿Cuántas personas a tu alrededor conoces que controlan sus emociones? Muchas veces solemos decir, es de carácter fuerte. ¿Por qué? Porque esa persona es sumamente reactiva. Pero tener un carácter fuerte no es más que tener un carácter controlado, unas emociones controladas. Y eso nos da libertad. Porque no sé si les ha pasado o no, pero qué esclavitud tan más fuerte cuando te sientes arrepentido, cuando hiciste algo por impulso y después tienes el remordimiento. No estás tras unas rejas, no estás encarcelado, pero de cierta forma experimentamos falta de libertad o esclavitud por muchísimas maneras, en este caso por nuestras emociones, por no tener una inteligencia emocional. Y experimentamos la esclavitud. Y lo peor también es que hacemos sufrir a otras personas, ¿no? No nada más nosotros, sino a otras personas. Y normalmente son las personas que nos rodean, las que más queremos, las que más pasan tiempo con nosotros. Y se hace realmente un desastre, ¿sí? La libertad es muy importante y muchas veces no le damos el valor o no le damos el peso o no entendemos bien el concepto y no le tomamos importancia. Muchas personas no la consideran ni siquiera como un valor, ¿no? Que para mí es el más importante. Porque si tú tienes libertad, ¿sí? Si tú tienes libertad, vas a contagiar a los demás de esa libertad y los vas a inspirar. Y lo que vas a derramar y lo que vas a dar a tu alrededor va a ser todos los demás valores, ¿sí? El respeto, la honestidad, la responsabilidad. Porque imagínense, una joven que a los 15, 16, 17 años se pone muy rebelde y dice, yo soy libre, déjame hacer lo que yo quiera. Y entonces se va a fiestas y a lo mejor empieza a probar el alcohol y una cosa desata otra. ¿Y qué pasa? Se embaraza. No en todos los casos, pero imaginemos este caso, ¿no? ¿Qué sucede? Se embaraza y tiene un hijo, sin haber resuelto primero la parte de cómo lo voy a mantener, la parte financiera. ¿Qué pasa ahí? ¿Es libre realmente ella? No. ¿Sí? Porque la carencia económica trae mucha esclavitud, ¿sí?
que a veces no reflexionamos eso. Pero el decirle a tu hijo o el que no haya en la casa qué comer, o que te estén cobrando la renta porque ya debes 2 meses, es esclavitud. Entonces fíjense cómo el tener el mal concepto o el concepto erróneo de la libertad desata en decisiones inconscientes que desata en desastres o en situaciones que no estaban planeadas, y esto se desata en una esclavitud, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que trabajar muchísimo nuestra libertad. Tenemos que primero entender el concepto, integrar el concepto verdadero de libertad. Y a lo mejor, bueno, lo que te estoy diciendo a lo mejor no te cuadre al 100%. Y esto es porque, bueno, traemos creencias y traemos una forma de vivir distinta, ¿sí? Pero al final de cuentas, esto que te estoy diciendo es verdad, porque yo lo he experimentado. Y porque muchísimas personas, las más exitosas del mundo, te van a decir lo mismo, ¿sí? Y así es. La libertad es autodominio. La libertad nos libera, como lo dice la palabra, ¿sí? Y nos hace vivir súper felices, plenos, en un estado perfecto, en un estado emocional increíble, ¿sí? Y físico, por supuesto, también, ¿no? Entonces, te dejo este mensaje de la libertad. Coméntame qué parte del video te gustó más y te mando un saludo y un abrazo. Te quiero mucho.